Listo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que puedan participar de esta pequeña clase de tributación a los profesionales independientes, cómo les afecta. Cualquier duda, consulta, me van interrumpiendo, no pierdan cuidado y comenzamos a las 19:05. Mientras tanto yo preparo la presentación. ¿Ya? Ustedes me dicen cuando les pregunte, por favor, si se puede ver bien. Listo. Ya. Consulta, ¿se puede ver bien la presentación? Sí, sí, perfecto. Maravilloso. ¿Y me escuchan? También. Mejor, mejor todavía. Ya, vamos a achicar un poquito esa cosa de aquí. Listo, comenzamos. Tiempo es oro. Vamos viendo. Hoy día vamos a ver un tema que se llama o que hace referencia a la tributación de los contribuyentes de segunda categoría, profesionales, abogados, médicos, contadores, notarios y en general cualquier otra ocupación lucrativa. Entonces, lo primero que vamos a revisar va a ser el concepto de profesional independiente. Vamos a revisar la tributación. Vamos a revisar la tributación de los profesionales independientes propiamente tal. Vamos a revisar el análisis de los egresos de los profesionales independientes, los gastos presuntos vamos a revisar la normativa respecto a los gastos presuntos, los PPM, las normas contables que deben cumplir estos tipos de profesionales, cómo debe ser la emisión de las boletas de honorario. Vamos a ver unos casos especiales, un caso especial que es la enajenación de bienes del activo fijo de los profesionales independientes. Y vamos a revisar unas pequeñas, unos dos slides, que es como lo básico de la ley 21.133 de cotizaciones previsionales. ¿Ya? Entonces, manos a la obra. Ya. Concepto de profesional independiente. Entonces, ahí nosotros tenemos un abogado y una abogada y un contador. Se consideran trabajadores independientes o por cuenta propia las personas naturales que ejecutan algún trabajo o desarrollan alguna actividad, industria o comercio, sea independiente o asociados o en colaboración con otros. Tengan o no capital propio y ya sea que sus y ya se- y, perdón, tengan o no capital propio y sea que en sus profesiones, labores u oficios predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico o esté sobre aquel y que no estén sujetos a relación laboral con alguna entidad empleadora. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos una pequeña definición que nosotros la podemos encontrar en el Compendio de Normas de Seguridad del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Entonces, acá de esta definición, lo que nosotros podríamos decir que suena un poquito raro es que dice que desarrollan alguna actividad industrial o de comercio. Entonces, ojo con eso, porque si yo soy profesional independiente, probablemente lo que no estoy llevando a cabo son precisamente actividades de comercio. ¿Dónde encontramos el concepto de actividades de comercio o qué es lo que nosotros debiésemos considerar como comercio? En el artículo 3 del Código de Comercio propiamente tal. Entonces, si yo comienzo a revisar todo ese listado de actividades, que hay algunas bastante añejas, hay que decirlo, sí, podemos darnos cuenta que la prestación de servicio, la prestación de servicio de asesoría no se encuentra dentro de ese gran listado. Más bien, podríamos decir que la prestación de servicios de asesorías profesionales es más una actividad civil que comercial. Pero bueno, esta es la definición que encontramos, esta es la definición que nos entrega eh, el seguro social. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley? El 42 número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta señala los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior. Recordemos que cuando hablamos del 42 número 2 y me dice el número anterior, me se está refiriendo al 42 número 1,
que guarda relación con las remuneraciones. Entonces, mire lo que dice, ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque los corredores de propiedades, yo no necesito un título profesional, un título técnico para poder llevar a cabo esta función, pero sí es una ocupación lucrativa. Es una ocupación lucrativa. Y aquí voy a enlazarme con otro tema que es específicamente la patente comercial. En su oportunidad, en algún momento, una persona que desarrolla la actividad de comisionista de venta me pidió la patente comercial y se la fuimos a sacar como profesional. Y en la municipalidad, en primera instancia, ¿qué nos estaba diciendo? Específicamente, Municipalidad de Providencia me decía, no corresponde porque no es profesional. Así de simple. Entonces, ¿cuál fue el argumento? Precisamente el 42 número 2, porque el 42 número 2 dice ingresos provenientes de profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa. Entonces, así que ojo con eso. De hecho, continúa este pequeño artículo que dice, para los efectos del inciso anterior se entenderá por ocupación lucrativa la actividad ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomina el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica por sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital. Y en resumen, esto es más o menos cuando nosotros estamos recién entregando las primeras clases así de impuestos, cuando estábamos en pregrado. Primera categoría, ¿qué es lo que nos decía el profesor? Predomina el uso del capital y, por el contrario, la segunda categoría predomina el uso del esfuerzo físico e intelectual. Eso es ni más ni menos. Pues esfuerzo físico por sobre el intelectual. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Se entendió un poquito eso? Ya. Prosigamos. Después tenemos el 43, número 2 de la ley de impuesto a la renta, que a mi juicio, el 43, número 2 es el artículo más importante, toda vez que nos dice las rentas mencionadas en el número 2, las rentas mencionadas en el número 2 del artículo 42, solo quedarán afectas al impuesto global complementario o adicional, en su caso, cuando sean percibidas. Por tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que mi boleta de honorarios esté pagada, mejor dicho, esté cobrada por mi persona, para de esta forma yo poder incorporarla en la base imponible del impuesto global complementario. De lo contrario, no procede. Entonces, aquí es donde tenemos el típico problema que nos pasa con la declaración de impuesto a la renta. Porque sucede que yo habitualmente, ¿qué es lo que hago? Genero la boleta de honorarios para generar el cobro. Le envío a la empresa la boleta de honorario para que ésta me pueda llevar a cabo el cobro y de esta forma yo poder percibir mi honorario. Porque eso es la costumbre. El tema está que, por ejemplo, si yo lo hago en enero o en diciembre y recién me van a pagar en febrero o en enero del año siguiente, esa boleta yo no la debo incorporar a la base imponible de impuesto global complementario porque no está percibida. Y tampoco tengo certeza que me la vayan a pagar, suponiendo que es un primer cliente, no sé. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Excluirla de la base imponible del impuesto global complementario porque no está pagada. Y ahí voy a tener el problema porque en mi declaración jurada, en la 1879, probablemente la empresa, con la intención de utilizar el gasto, ya la contabilizó, ya la incorporó, incluso pagó la retención. Pagó la retención de una boleta que yo jamás he percibido todavía el ingreso. Entonces, ojo con eso, para que lo vamos teniendo en consideración. Entonces, ¿cuál va a ser el tema ahí? Sí, efectivamente, no me pagaron, la saco, pero el servicio me va a llamar igual. Entonces ahí yo tendré que demostrarle, decirle, oye, un momentito, esta boleta no me la han pagado, aquí está recién el comprobante cuando me lo pagaron en febrero del año siguiente, por tanto corresponde al año tributario 2025, suponiendo que la boleta yo la emití en diciembre del 2024. 2026 le tocaría el año tributario. ¿Ya?
¿Se entendió esa problemática que eventualmente podríamos enfrentar? Sí, el detalle está que no estamos en esa clase, pero uno dice, pucha, ¿cómo queda por el otro lado entonces? Si es 14A por devengado, si es 14D3 por pagada, eso, ¿cierto? Ya, si es 14A, la empresa no va a tener ningún problema porque la renta es en base a ingresos percibidos de vengado y los gastos efectivos, o perdón, gastos pagados o adeudados. Así tributa un 14A. Entonces, para un contribuyente que 14A no tiene problema. ¿Dónde eventualmente sí vamos a encontrar problemas? En un contribuyente que es 14D3 o 14D8. Porque ahí me dice claramente la normativa que el gasto debe estar efectivamente pagado para yo poder rebajarlo de la base imponible. Si no está pagado ese gasto yo no lo puedo rebajar. Así que esas son las cosas que tenemos que tener en consideración. Ya, muchas gracias. No hay de qué, estimada. Y después tenemos el 48 y el 48 se lo va a hacer muy fácil, simple y sencillo. Aquí dice las participaciones o asignaciones percibidas por los directores o consejeros de la sociedad anónima quedarán afectas a los impuestos título tercero o cuarto según corresponda. Y acá lo que me está diciendo es, ojo, que si usted es un director de una sociedad anónima, la dieta que perciba por las participaciones en los directorios también se considera una renta segunda categoría. ¿Qué, qué es lo que tengo que tener en consideración aquí en este tipo de operación? Que la tasa de retención es una tasa del 10% y no varía, no se modifica, no cambia esta tasa de retención, a diferencia del 42 número 2 normal de los profesionales, que año a año, si usted se ha dado cuenta, ha ido increciendo, 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 y vamos a llegar hasta la tasa del 17%. Así que ojo con eso, 2028 se espera que la tasa sea del 10%, o mejor dicho, no se espera, debe llegar al 17% y ahí mantenerse. En cambio, un director, la tasa de retención es del 10% y es una tasa permanente. Y otra de las grandes diferencias es que en el 42 número 2 yo tengo derecho a rebajar gastos, mientras que en el 48 yo no rebajo gastos. En el 42 estoy obligado a pagar imposiciones, en el 48 no lo estoy. Entonces, esos son temas que tenemos que tener sumamente claros. Ah, y la otra gran diferencia más práctica que se declaran en códigos diferentes en el formulario, 151 y 152, si no me equivoco, del respectivo formulario 29. Ahí se declaran las retenciones. ¿Dudas, consultas? Por si acaso la PPT ya está disponible en la página, si es que alguien la quiere descargar. Ingresos. Vamos viendo qué son los ingresos. Entonces, el 50 y 51. Esta norma está en el 50 y 51 de la ley de impuesto a la renta. Dice, los ingresos de los contribuyentes referidos en el número 2 del artículo 42, boleta en horario, recordemos, profesionales, actividades lucrativas, se reajustarán en base a la variación experimentada por el índice de precio en el consumidor en el periodo comprendido entre el último día del mes anterior al de la percepción del ingreso y el último día del mes anterior a la fecha de término del respectivo ejercicio. Entonces, ojo con esto, que acá me está pidiendo que se lleve a cabo el mecanismo de corrección monetaria para los ingresos, pero no en la fecha de emisión del documento, sino que considerando qué cosa, la fecha en la cual efectivamente yo cobré esta boleta de honorarios, no antes. Cuando yo cobré la boleta de honorarios, ahí yo voy a tener que determinar la corrección monetaria. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, súper importante. Ingresos van en base actualizada. Se debe aplicar corrección monetaria, se deben corregir en base a qué? A la evaluación que experimente el índice de precio al consumidor, considerando la fecha de emisión, perdón, considerando la fecha de cobro respectivo del documento. Y después dice, egresos deducirán sus gastos siendo aplicables las normas que rigen esta materia respecto a la primera categoría en cuanto fueran pertinentes. En unas slides más adelante vamos a ir revisando
las normas de la primera categoría que son pertinentes con la segunda categoría las vamos a ir revisando posteriormente en una de las más adelante. Pero previo a eso, aquí lo que nosotros tenemos que tener en consideración, o qué es lo que nos está diciendo esta parte del articulado, es que, ojo, que necesariamente debo recurrir al concepto de gasto aceptado. No cualquier gasto acá, no cualquier gasto yo lo voy a poder rebajar, sino que tiene que ser un gasto que sea del giro, que tenga potencial, que sea susceptible de generar rentas. Esos son los gastos que me permiten. Y obviamente, todos aquellos gastos que están regulados por la primera categoría, yo los voy a poder aplicar acá en la medida que sean pertinentes. Por ejemplo, el incobrable. 31 inciso cuarto de la ley de impuesto a la renta me señala hoy en día que para que una factura sea considerada como incobrable, deben haber transcurrido a lo menos 365 días desde la emisión del documento o la fecha de vencimiento para poder yo castigarla. Entonces mi pregunta es, ¿esa norma yo la puedo utilizar acá en la segunda categoría? ¿Qué opina usted? Participe, ayúdeme, hagamos entretenida esta clase. Su participación es vital. ¿Lo incobrable yo lo podré utilizar acá en este régimen? La respuesta es no. ¿Cómo no? Si no me pagan la boleta, perfecto. Si no le pagan la boleta, nada que hacer. Tributariamente ya no es materia tributaria, es una materia netamente de carácter civil y comercial. ¿Por qué? ¿Por qué tributariamente no aplica? Porque recordemos lo que dice el 43 número 2. Voy a pagar impuestos en base a ingresos efectivamente cobrados, en base a ingresos efectivamente percibidos. Si yo no cobré, esa boleta yo no la declaré. Si yo no cobré, esa boleta yo no la declaré. Mire, me salió verso sin mayor esfuerzo. Entonces, si no declaré esa boleta, no la puedo castigar tributariamente. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Efectivamente, existe la norma que me permite castigar un incobrable, pero ¿la puedo utilizar en este régimen? La respuesta es no, porque este régimen, para que pague impuesto, debe estar necesariamente cobrado. Podrán deducir como gasto las imposiciones previsionales que en forma independiente se haya pagado el profesional. Y esto también es sumamente importante, que aquí no procede el sueldo patronal. El 31 inciso cuarto, número 6 de la ley de impuesto a la renta establece que el socio de una sociedad, que el socio, perdón, o accionista de una sociedad podrán tener un sueldo a valor mercado y que podrá ser considerado un gasto desde el punto de vista tributario. Un profesional de la segunda categoría no puede tener sueldo, o mejor dicho, sí, puede tener sueldo, se puede pagar imposiciones como independiente, no hay ningún problema, pero el sueldo propiamente tal no es un gasto, no se puede rebajar el gasto el socio, perdón, el profesional, en este caso. No obstante lo anterior, podrá rebajar las imposiciones que se pagó en calidad independiente. No así, no así el sueldo que eventualmente se haya eh, asignado. También tendrán derecho a utilizar la franquicia de los APB, podrán deducir un ahorro previsional voluntario hasta el tope anual de 600 unidades de fomento y podrán optar a rebajar como gasto presunto el 30% con tope de 15 unidades tributarias anuales, ¿ya? Como tope máximo, 15 UTA anuales como tope. Los gastos que lleven a cabo estos contribuyentes, los gastos mensuales, los contribuyentes referidos en el número 2 del artículo 42, se reajustarán en base al IPC en el periodo comprendido entre el último día del mes anterior al del desembolso efectivo del gasto y el último día del mes anterior a la fecha de término del respectivo ejercicio. Entonces, tal cual como pasaba con los ingresos, acá los gastos necesariamente se deben rebajar de forma actualizada, aplicando qué cosa, la variación del índice de precio al consumidor entre la fecha de pago y el término del ejercicio comercial. Dudas, consultas, inquietudes, preguntas Y que yo, tenga, dígame.
eh, el hecho de que sea gasto presunto, que se elija, o gasto, no sé si lo sabe efectivo, eso se selecciona como en el formulario 22. Yo en el formulario 22, específicamente el recuadro número uno, voy a optar a qué tipo de gasto voy a utilizar, o efectivo o presunto. Y ojo que es Ya. sumamente importante que Es yo, que dígame, ante una fiscalización, en el fondo es como, ya, yo elegí efectivo, dejo todo mi respaldo, ante, si me llegan a fiscalizar, y sobre eso tengo un tope también en los efectivos, ¿o no, no? ninguno. La ley por lo menos no Ya, exige ningún tope. ¿Puedo tener solamente pérdida? en lo presunto. Si puedo tener pérdida acá, ¿Mm? ¿quién cree usted? ¿Podré tener pérdida? Es difícil que gaste más de lo que recibo si va en relación a los ingresos percibidos. ¿No es cierto? Mm. Entonces aquí tenemos que tener en consideración que se supone, si es que mi memoria no me falla, el artículo 70 presume que nosotros todos tenemos gastos de vida y que tenemos los ingresos suficientes para solventar esos gastos de vida. Esa es una presunción que está establecida en la ley de impuesto a la renta, que si no me equivoco es el artículo 70. Entonces, la pregunta es, si yo determino más gastos de los ingresos, ¿de qué vivo? Porque recordemos que aquí yo soy profesional independiente, estoy trabajando en forma independiente y necesariamente tengo que sobrevivir. Entonces, la pregunta es, ¿estás pagando más gastos de los ingresos que efectivamente estás percibiendo? ¿De dónde provienen esos recursos? Entonces, la gran Amalia ya nos acaba de ayudar y nos dice en el artículo 70, se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. Entonces, si yo tengo una familia, necesariamente, ¿qué es lo que necesito? Tener una renta para poder mantener al grupo familiar. Y la ley de impuestos a la renta lo reconoce. Entonces, difícilmente yo aquí voy a poder tener pérdida. Pero se han visto tantas cosas. Ya, análisis de los egresos. Primero, deben aplicar las normas pertinentes en la primera categoría que les sean pertinentes. Artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y vamos a ir explicando algunos gastos que están regidos en la ley, en la primera categoría y que acá también los podemos utilizar. Entonces, los primeros son los intereses pagados por compras de bienes necesarios para producir la renta y para el financiamiento de los gastos de explotación. Entonces, ojo con eso. Intereses pagados por créditos. Yo pedí un crédito para comprar mis equipos computacionales. Tengo una oficina contable, tengo 5 contadores que trabajan conmigo y obviamente necesito renovar los computadores porque ya los computadores ya se están echando a perder. O me di cuenta que el software, y disculpen que sea que sí, lo lleve todo el ámbito de la contabilidad, o resulta que el software que, que utilizo habitualmente ya no me está sirviendo, tengo otro tipo de clientes, tienen otro tipo de necesidades y decidí contratar Softland, para lo cual necesito tener un servidor y pagar la licencia inicial de este sistema. ¿Cuánto estamos hablando? Cerca de 5 millones, pedí un crédito en cómodas cuotas. Los intereses yo los voy a poder utilizar para rebajar. Los intereses yo los voy a poder utilizar para rebajar mi base imponible. ¿Ya? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, no, tal vez, probablemente. Ya. Otro tipo de intereses son para el financiamiento de los gastos de explotación, pagar remuneraciones, pagar arriendo, etcétera. No sé. Acabo de percibir un cliente que me va a generar un mayor ingreso, pero ese mayor ingreso viene también de la mano en que tengo que llevar a cabo una inversión inicial en personal, en dependencias, en equipos. También el crédito que yo utilice para financiar la explotación, también lo voy a poder rebajar los intereses. También podría rebajar de los gastos, ojo con esto, los intereses sin multas por pagos atrasados de patente comercial e imposiciones. Nótese que aquí la circular me lo dice claramente, o sea, ni siquiera lo estoy inventando. La circular
del año 91, la circular 21 del año 91, me dice que los intereses y multas por pago atrasado de patente comercial e imposiciones, cuando la mora sea involuntaria y no Mm. responsabilidad del contribuyente. Y aquí es donde viene el problema. ¿Cuándo va a ser, no va a ser mi responsabilidad? ¿Cuándo me van a pagar? Voy a tener que pagar intereses y multas si no es responsabilidad mía. No sé, Em, dígame, perdón. dígame. No, le iba a decir que se podría a lo mejor apelar, por ejemplo, si el último plazo para pagar una patente comercial era el día, por ejemplo, que hubo el apagón, aunque entendiendo que igual hubo un tiempo para atrás, pero yo podría apelar que ese era el último día en el que yo iba a pagar y justo hubo el apagón. ¿Podría apelar a eso? Sí, por supuesto. De hecho, yo le voy a dar ¿cómo se llama? Un ejemplo muy similar. Claro, Ya, ese día tuvimos el apagón, el último día para pagar la patente, nadie pudo transferir, nadie pudo hacer nada, no lo puede pagar en línea. En el horario en el cual pretendía pagar la patente, la municipalidad ya estaba cerrada. Responsabilidad del contribuyente, no, porque lo estaba pagando dentro del plazo legal. Si nadie me dice que la tengo que pagar dentro del primer día, qué se me exige? Que se pague dentro del plazo legal. Pero aquí, como no pude por culpa del apagón, listo, ahí tengo un excluyente, o mejor dicho, un, un ejemplo. Otro ejemplo, lo intenté pagar y mi banco tuvo un problema, fue hackeado, por decir un ejemplo, y no funcionó durante todo el día. ¿Qué hace no sé, esto me trae a colación el Banco del Estado, que el Banco del Estado habitualmente presenta fallas masivas constantemente. No sé si tanto como antes, pero antiguamente, un par de años atrás, era como muy habitual que el Banco del Estado una vez al mes por lo menos tuviera una falla masiva. No sé si eso seguirá tal cual, pero también podría ser un atenuante para poder utilizar estos intereses. Después, los impuestos pagados siempre que se encuentren relacionados con la empresa. ¿Qué impuestos? Y ojo que es sumamente importante porque aquí tengo que enlazarlo con lo que me dice el 31 también. Todos los impuestos que pague la empresa que no estén dentro de la ley de impuestos a la renta. Entonces, ¿qué impuesto puede ser? La patente comercial. El único impuesto que se me ocurre en estos momentos. O el impuesto de timbre de estampilla. Ahí tengo dos impuestos, dos ejemplos de impuestos, patente comercial y impuesto de timbre de estampilla. Importante, mire, no se acepta, doña Elisa, dígame. podría ser también, por ejemplo, el impuesto por arriendo, si yo tuviera que arrendar una oficina, Si usted arrenda una oficina, el gasto es el arriendo, pero no es un impuesto el arriendo. pero el impuesto que se paga por el arriendo, El impuesto timbre, cuando firma el ajá, contrato, dice usted, ujú, sí, podría eso, ser, sí, no ya. hay ningún impuesto timbre, no hay ningún aceptado. Importante con esto, no se aceptan como gasto el impuesto territorial y el IVA de la compra de bienes en el activo fijo, toda vez que éste debe ser considerado dentro del valor del bien, lo que constituye un mayor valor de costo. Y aquí me voy a detener un poquito, dice, no se acepta como gasto el impuesto territorial, aunque sea de la oficina que yo utilizo. Si tengo oficina establecida, el impuesto territorial no lo puedo utilizar como gasto, ni como crédito. ¿Se entendió ese punto? Entonces acá los contribuyentes no tienen derecho a rebajar el gasto de contribuciones. Impuesto territorial igual contribución. Ahí para... Vamos. El IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Nosotros sabemos que el IVA es un crédito. Pero si yo no genero débito fiscal, como es el caso de de los profesionales, si yo no genero débito fiscal, como es el caso de las asesorías profesionales, servicios de asesorías profesionales, el IVA tiene dos posibles destinos. El primer destino es que sea considerado gasto y el segundo es que sea considerado
costo. ¿Cómo voy a saber cuál es el destino del IVA? La respuesta es súper fácil, dependiendo de lo que yo esté comprando. Por ejemplo, el IVA va a ser considerado como gasto cuando yo esté pagando la factura de servicios generales. Luz, agua, internet, telefonía, la compra de útiles de aseo, ¿ya? Todo eso que se enmarca dentro del concepto de gasto. Ese IVA que yo asumí o que se me cargó en la factura respectiva, yo también lo voy a considerar junto con el gasto. Por el contrario, por el contrario, si estoy comprando bienes del activo fijo, computadores, impresoras y en general cualquier bien que yo pueda utilizar para llevar a cabo la prestación de mis servicios y que yo considere que es un activo fijo, el IVA pasa a formar parte del valor del activo fijo. Por tanto, se contabiliza como un activo y no forma parte del gasto. ¿Se entiende ese punto? Sí, no, tal vez. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Todo bien, gracias. Dígame. ¿Me explica de nuevo, porfa? Sí, ningún problema. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo no genero débito fiscal, cuando yo no genero débito fiscal, como es el caso de los profesionales independientes, el IVA que se me recarga en las respectivas facturas de compra puede tener dos destinos. El primer destino es que sea gasto y el segundo destino es que sea costo. Cuando yo me refiero a que sea gasto, me refiero a que está asociado, está ligado a ese IVA. Cuando es gasto, está ligado a adquisición o pagos de servicios generales, compras generales, como por ejemplo útiles de aseo, como por ejemplo la electricidad, el pago del agua, el pago de internet, telefonía, etcétera. Entonces, si yo tengo una factura de 1.000 pesos neto por electricidad más 190 que el impuesto, el total a pagar son 1.190. Yo voy a considerar como gasto 1.190 pesos. ¿Ya? Porque el IVA en este caso no es un crédito. Por el contrario, cuando yo voy a comprar bienes del activo fijo, cuando yo voy a comprar bienes del activo fijo, el IVA soportado en la factura, en la adquisición, es un costo. ¿Qué significa costo? Que viene a aumentar el valor del activo fijo. Por ejemplo, si yo compré un computador que me costó 1.000.000 neto más 190 que es el IVA, voy a tener un total de 1.190.000. Para efectos de este tipo de contribuyente, el activo fijo me vale 1.190.000. ¿Por qué? Porque el IVA pasa a formar parte del valor del activo. ¿Se entendió ese punto? Ahora sí le entendí, profesor. Muchas gracias. Ahí de qué. Perfecto. Ya. Después, las pérdidas de ejercicios anteriores actualizadas por la variación del índice del precio al consumidor. Entonces, ojo que la ley me permite tener pérdida, pero, insisto, de acuerdo a lo que estábamos conversando un par de minutos atrás, es muy difícil que yo pueda acreditar una pérdida en donde yo trabajo en forma independiente, en donde se presume que yo tengo una renta necesaria, se presume que yo tengo una renta necesaria para mis gastos de vida y de todos los que dependen de mí. Entonces, difícilmente, insisto, difícilmente voy a poder acreditar una pérdida. Pero no es imposible, de hecho la circular 21 así lo establece. En el caso de existir pérdida de ejercicio anteriores, usted lo debe aplicar como un gasto en este periodo debidamente actualizado por la variación del índice de precio al consumidor. Ahora, depreciación del activo fijo. En este régimen también son aplicadas las normas del 31 inciso cuarto número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta sobre la depreciación. Puede ser depreciación normal o acelerada, para lo cual vamos a considerar qué cosa, la tabla de
la tabla de activo fijo vigente a la fecha, que es la misma tabla vigente para los contribuyentes de primera categoría. Por tanto, acá la depreciación se determina de la misma forma que un contribuyente de primera categoría. Sueldo y honorarios pagados al personal contratado. Ojo, nuevamente, voy a volver a insistir con este punto. Profesional independiente no se puede asignar un sueldo empresarial porque no procede. Sí puedo rebajar los sueldos y honorarios que yo pague al personal contratado. Por ejemplo, si tengo 5 contadores contratados, el sueldo que yo les pague a esos 5 contadores. Las participaciones pagadas al personal en forma proporcional a la antigüedad y remuneración. Aquí estamos hablando de las gratificaciones si es que yo eventualmente, porque es muy común que en las oficinas contables, terminado el proceso renta, se entreguen bonos. Entonces, esta entrega de bonos también es aceptada en la medida que tengan una forma de distribución que esté en base a la antigüedad del trabajador, en base a los ingresos del trabajador, es decir, un método que me permita ser equitativo en la distribución de estas participaciones, de estos bonos de desempeño, el nombre, o bonos de reemplazo por hora extra, porque eso es la verdad. Porque en una oficina contable, cuando yo estaba en la oficina contable, cuando yo recién empecé a trabajar allá por el año 2002, vuela lejos carnet, allá por el año 2002, yo me acuerdo de 9 a 5 de la mañana en esta época trabajando todos los días. Íbamos a la casa, nos duchábamos, nos cambiábamos ropa y volvíamos después. Entonces, era una locura, pero se aprendía muchísimo. Bueno, en fin, otros tiempos, mejores tiempos, todo tiempo pasado. Entonces, terminábamos el proceso de operación renta y venía la distribución de bonos. Esos bonos, la idea es que usted los pueda distribuir en base a, ejemplo, funciones, en base a antigüedad, en base a remuneraciones, pero tiene que preestablecer un mecanismo equitativo porque antes del proceso de fiscalización usted debe dar cuenta del porqué del bono. Si es que el fiscalizador anda de malas, porque si el fiscalizador le da lo mismo, da lo mismo. Aunque ojo que en el último tiempo me han llegado varias cartas de el Servicio de Impuesto Interno justificando el pago de las remuneraciones. Volvemos a repetir, no se acepta el sueldo patronal, pero sí se pueden rebajar las imposiciones pagadas por el profesional en forma independiente. También podemos llevar a cabo donaciones con un 2% como límite sobre la renta líquida por concepto de donaciones educacionales, bomberos, comités habitacionales y al Sename. Y aquí hay un punto Profesor, dígame. perdón, ¿puedo hacer una consulta Sí, por supuesto. antes de que se pase? Usted acaba de avisar recién o decir recién que las imposiciones pagadas como un socio en forma independiente se pueden pasar como gasto en la sociedad. Perdón, ocupé la palabra Eso fue lo socio. que le entendí, ¿o no? ¿Ocupé la palabra socio? No, me No. parece que no. Ya, lo que pasa es que, ojo con esto, porque aquí lo que estamos hablando son de los profesionales independientes del 42 número 2, que no son socios de una sociedad de profesionales. Ah, perfecto, perdón, ¿Ya? me volví. Ahora, Pensé que era cualquier persona. no, ahora, ojo con esto. Si yo soy socio de una sociedad de profesionales que tributa en la segunda categoría, mire lo que le estoy diciendo. Si soy socio de una sociedad de profesionales que tributa en la segunda categoría, tampoco es aceptado el sueldo patronal, pero sí la sociedad de profesionales podrá rebajar como gasto las imposiciones pagadas en calidad de independiente de todos y cada uno de los socios que participan de la propiedad de esta sociedad de profesionales que optó por tributar en la segunda categoría. ¿Se entendió ese punto? ¿Y habría que hacer la DJ de remuneraciones de esos socios? No. Porque ahí yo no, ojo con esto, porque yo no estoy pagando un sueldo. Acá lo que yo estoy haciendo es pagar, rebajar dentro de mis costos, dentro de mis gastos, solo la parte de las imposiciones, porque no procede el sueldo patronal en una sociedad de profesionales que optó por la segunda categoría. Por tanto, no debo presentar la DJ porque yo no estoy pagando un sueldo. ¿Cuándo va a venir el proceso de fiscalización?
cuando me llamen y me digan, demuéstrame los gastos. ¿Ya? Y al igual que los demás gastos, estas imposiciones se deberán rebajar debidamente actualizadas por el índice de precio al consumidor. Ese es un Y tema. Le voy a aprovechar de responder. ¿Qué pasa en las demás sociedades? En la medida que el socio o accionista de una sociedad común y corriente o de profesionales que haya optado por la primera categoría se asigna un sueldo patronal, ese es un gasto aceptado. Y dentro del concepto de sueldo patronal van incorporadas ¿qué cosa? Las imposiciones. Porque recordemos que si yo me asigno un sueldo de 1.000.000, a ese sueldo de 1.000.000 yo le voy a descontar las imposiciones y le voy a pagar el líquido al socio accionista. Por tanto, podemos afirmar que las imposiciones están formando parte del concepto de sueldo patronal y es aceptado como gasto. ¿Se entendió ese punto? sí, lo tengo entendido y se lo agradezco. Lo que pasa es que tengo un caso de que una sociedad en el régimen 14 de 3, no, perdón, 14A, ¿Ya? sí, 14A parece que era, sí, el es único socio de una SPA, ¿Ya? tributa como independiente y la persona que llevaba esto antes rebajó las imposiciones como gasto para la empresa, pagó el impuesto único, no pagó las imposiciones porque las pagó el accionista como en forma independiente y además hizo la DJ De sueldo. incorporando el sueldo del accionista. Ya. A ver, Disculpe entiendo que lo lo haya que... sacado de su tema, pero me dio la impresión de que podía hacerlo. Disculpe, y si no, no importa. Siga No, con la no, exposición que a lo mejor a los otros colegas les sirve lo de la independiente. mire, le comento. ¿Qué es lo que yo he visto? A ver, habitualmente los grupos de WhatsApp de Facebook, de contadores, yo participo en esos grupos y me voy nutriendo de las preguntas que van viendo y en realidad yo hago bullying en esas preguntas porque le hago captura y se las mando a un colega y le digo, ¿dónde estudiaron? Y así de pesado soy, pero hago un bullying interno nomás, no lo hago así en general. Pero ¿qué es lo que pasa? Habitualmente, ¿qué es lo que dice? Mucha gente responde y como dueños de la verdad absoluta dicen es que el sueldo empresarial sí existe y se tienen que pagar las imposiciones como independiente. Entonces, no existe ninguna disposición por parte del Servicio de Impuestos Internos, porque recordemos que el sueldo empresarial es netamente una normativa tributaria, porque el sueldo empresarial desde el punto de vista laboral no existe, porque carece del elemento básico del sueldo que es dependencia y subordinación. Por tanto, el sueldo empresarial es netamente de carácter tributario. ¿Qué es lo que nosotros habitualmente debiésemos hacer? Que dentro de la misma planilla de nómina, junto con los demás trabajadores, la empresa paga las imposiciones y listo. Ahí no tenemos mayor problema porque el servicio también le va a cuadrar el gasto, le va a cuadrar la información de imposiciones que pagó mi empresa con lo que yo estoy presentando en la respectiva declaración jurada. Y ahí voy a tener calzadito todo, ¿se da cuenta? Pero hay posturas de la gente que yo no entiendo de dónde salieron esas posturas que dicen que no, que se tiene que pagar en forma independiente las cotizaciones. Yo no he visto ninguna normativa por parte del Servicio de Impuesto Interno que diga eso. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente le van a cuestionar en su momento la declaración jurada 1887 y usted va a tener que ir presentar todo los antecedentes y decirle, mira, sí corresponden a las imposiciones que se pagó en calidad independiente el socio, las cuales sirvieron para rebajar la base imponible del sueldo patronal y se pagó el impuesto único correspondiente. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que terminan haciendo? Por una disposición que a alguien se le ocurrió en su momento, que alguien divulgó, que carezco la fuente, van a trabajar dos veces. Entonces, ¿qué es lo que usted debiese hacer? Que la empresa pague las imposiciones dentro de sus nóminas correspondientes, las del socio accionista. Así de simple. Eso es habitualmente lo que pasa.
que creo es el caso que usted me acaba de mencionar. Perfecto, profesor, muchas gracias. Me quedó clarísimo. No hay de qué. Y le voy a aprovechar de dar otro tema. ¿Qué pasa si el socio accionista no se paga sueldo? No, yo no quiero saber nada con sueldo, no quiero, no, 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 no. Listo. O Pero el ahí tengo contador. entendido que pagando el impuesto único se puede hacer, ¿o no? No, aquí voy en otra lista. Ya. Ya, la lista, ¿qué pasa? Que el socio accionista dice, no, yo no quiero sueldo. O el contador le dice, no, es que, porque también pasa, no, es que tú eres IRLI, entonces no puedes tener sueldo patronal. O eres empresario individual y tampoco puedes tener sueldo patronal. Entonces ahí también vamos desmintiendo esto. Porque la ley, claramente el 31 inciso 6 inciso cuarto, número 6 de la ley de impuesto de renta habla de empresario individual, socio accionista. Entonces, un socio de una IRLI, o el titular, mejor dicho, para ser más preciso jurídicamente, el titular de una IRLI o un empresario individual, entre paréntesis, persona con giro comercial, pueden tener sueldo patronal. Pero supongamos que el caso y el contador le digo, no, usted no puede tener sueldo. Y él lo único que hizo fue pagarse la imposición en calidad independiente. ¿Qué pasa? En ese caso, como la persona no tiene un sueldo patronal, podrá rebajar de su base global complementario, directamente de su base el impuesto global complementario, las imposiciones pagadas durante el ejercicio, en la medida que haya declarado retiros en el mismo ejercicio comercial. ¿Ya? ¿Se entendió ese punto? Ya. Sí, Perfecto. gracias. El último punto, que este último punto yo lo encuentro fascinante, maravilloso, y dice gasto de capacitación y perfeccionamiento necesario para producir la renta. ¡Wow! Gasto de capacitación y perfeccionamiento necesario para producir la renta. ¿Qué entiendo por gasto de capacitación y perfeccionamiento? Los cursos Sense, Los cursos Sense, los cursos que usted haga en cualquier OTEC, en la medida que el sem- entregue lo que estamos haciendo ahora también es un gasto necesario. es un gasto de capacitación, correcto. Y perfeccionamiento. Ya, yo ya sé lo que es capacitación, los cursos que hago, y que usted me pague la membresía para usted es un gasto de capacitación. Entonces, la otra pregunta es, ¿y de perfeccionamiento? ¿Yo me podré pagar un diploma? ¿Podré pagar un magíster? Sí, yo pienso que sí. ¿Usted piensa que sí? ¿Qué opina el Sí. resto? Yo pienso que no. Don Renato dice que no. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere expresar su opinión? A lo mejor si la persona es accionista o socio o empleado, a lo mejor podría haber alguna diferencia, pero si usted manda a un trabajador a hacer un magíster y lo paga la empresa, es un gasto necesario para producir la renta. Ya, ojo que ahí estamos hablando de los beneficios que está establecido en el artículo 31, inciso cuarto, número 6. Así que, ojo con eso. Don Richard, dígame. Profesor, yo creo que sí, siempre y cuando estén relacionados con el giro o la actividad económica. Con el giro de actividad económica. Ya. Y en la primera categoría, ¿yo podré pagarme un magíster como socio accionista? Si está contratado o si es accionista minoritario o mayoritario, yo no vería por el problema en aceptar el gasto como tal. Ya, perfecto. ¿Qué más? Tengo solo posturas por el sí. Ya, entonces, los que dijeron que sí, les vamos a dar una buena y mala noticia. Una buena noticia en realidad. Mire, voy a compartir. Voy a compartir. Ya, ¿se puede ver? Sí, ¿Se sí, se alcanza a ve. ver? Sí, sí Perfecto. se ve, profesor. Ya, muchas gracias. Dice, Oficio 973 del 19 de abril del 2021. Sociedad de capital que financia estudios de uno de sus accionistas.
Se ha solicitado a este servicio un pronunciamiento sobre la situación tributaria y los gastos incurridos por una sociedad que financia los estudios de magíster o diplomado de uno de sus accionistas. Entonces, prosiguen los antecedentes de acuerdo con su presentación y tras señalar que la ley 21.210 cambió en empleo el concepto de gasto, aceptado, dispuesto en el 31 de la ley de impuesto a la renta, consulta si el financiamiento de un magíster o diplomado por parte de una sociedad de capital a favor de uno de sus accionistas, entre paréntesis, sociedad anónima o por acciones que se dedica a prestar servicios de asesoría y gestión comercial, se puede considerar un gasto aceptado tributariamente y dice, agrega que ninguno de los accionistas se encuentra sujeto a relación laboral, contrato de trabajo, pero que prestan servicio a través de dicha sociedad. Entonces ahí viene todo el análisis del servicio que yo no lo vamos a leer aquí porque es bastante extenso, pero se los voy a dejar para que usted lo lea. Y dice, vamos a irnos a la conclusión. Conclusión, el financiamiento de un magíster o un diploma por parte de una sociedad de capital a uno de sus accionistas podrá ser rebajado como gasto siempre que cumpla con los requisitos generales del inciso primero del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, requisitos que deberán acreditarse en la respectiva instancia de fiscalización. ¿Y cuáles son los requisitos? Lo que usted acaba de mencionar, don Manuel, ¿no es cierto? Sí, Don Manuel y don Richard, que estén directamente relacionados con la prestación de los servicios. Entonces, ojo con eso. Tal financiamiento constituirá renta para el accionista beneficiario cuya tributación deberá determinarse considerando el título en virtud el cual la sociedad incurra en tales gastos, constituyendo una renta clasificada en el 42 número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, en caso que se trate de una contraprestación por los servicios profesionales prestados por el accionista. Es decir, si el accionista entrega boleto honorario, en este caso va a ser considerado un 42 número 2 y deberá generar la respectiva boleta de honorarios. Entonces, vamos a volver, ya sabemos que efectivamente sí corresponde el gasto. Este es un cambio de criterio porque hasta hace un tiempo atrás esto era impensado, hasta antes del cambio de la ley, hay que reconocerlo, era impensado. Entonces, ojo, perdón, el número de resolución ese, ¿cuál es, profesor? acabo de sacarlo, déjenme un minuto. Se lo doy en un minuto, ¿ya? Ah, ya, ok, Antes, gracias. antes que se me vaya la idea. Es el oficio 973, se lo voy a dejar en el chat mejor. Ya. Ahí va el número del oficio en el chat para que lo tengan. Entonces, eso es impensado porque hasta antes del cambio de la ley, no, yo no podía financiar un magíster. No podía financiar hasta diploma me aceptaban, pero magíster era prácticamente impensado. Ya, bueno, volviendo al tema, dice gasto de capacitación y perfeccionamiento necesario para producir la renta y lo vamos a enlazar con el primer que dice que en el primer punto dice deben aplicar las normas pertinentes a la primera categoría que les sean pertinentes. Me van a perdonar, pero la redacción ahí está copiado textualmente de la circular 21 al 91. Entonces, ojo con eso. Entonces, si me dice, si en la primera categoría es aceptado el financiamiento a un magíster, acá también va a ser aceptado porque yo puedo aplicar las normas a la primera categoría que me sean pertinentes. Y en ninguna parte de la primera categoría hace mención de que, o en el oficio hace mención que no procederá para los profesionales independientes. Así que ahí tiene un elemento que le pueda servir como medio de acreditar el gasto ante un procedimiento de fiscalización. También proceden los gastos de viajes de estudio, congresos, seminarios. Claro que acá esos gastos, por ejemplo, Congreso Internacional de Contadores. Voy a participar, sí, quiero participar. El gasto es aceptado, sí, pero debe ser amortizado durante 3 años y necesariamente se debe acreditar la participación mediante un certificado. También procede con descontar como gastos las cuotas pagadas a colegios profesionales y asociaciones gremiales relacionadas con la profesión. Por ejemplo,
Colegio de Contadores, si alguno de ustedes, si son abogados, colegio de abogados. En ambos casos, el pago del Instituto Chileno de Derecho Tributario también procede. ¿Ya? Entonces, también procede pagar las cuotas. Los reajustes y diferencias de cambio por los créditos reajustables directamente relacionados con el giro. ¿Se acuerda que en la primera parte hablamos de los intereses por los créditos? Acá si existen reajustes y diferencias de cambio por créditos que, no sé, hayamos optado en unidades de fomento, por decir un ejemplo, ese reajuste también procede considerarlo como gasto. Los gastos de organización y puesta en marcha. Un gasto, un concepto netamente contable. ¿Cuáles son los gastos de organización y puesta en marcha? Los gastos iniciales para armar nuestra oficina, nuestro software, sistemas contables, sistemas... En general, todo lo que yo vaya a utilizar para echar a andar mi negocio. Página web, publicidad, sistemas contables, servidores, computadores, mobiliario, etcétera. Todo eso usted lo puede mantener como un gasto de organización y puesta en marcha y tal cual como lo señala la norma para la primera categoría, se deberá amortizar. Gastos por arriendo del estudio, oficina y arriendos por bienes muebles necesarios para la ejecución de la actividad profesional. Gasto de arriendo de la oficina. Yo pago una oficina, el gasto del arriendo es aceptado como gasto. Muebles necesarios para la ejecución de la actividad, porque también puede ser que yo pago una oficina amoblada. También son aceptados la benzina, la reparación y mantención, gastos de estacionamientos y la depreciación de vehículos comerciales aceptados, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, y utilizados efectivamente en la prestación de los servicios profesionales. Y aquí voy a dejar muy en claro, no se aceptan los gastos de Station Wagon. Las sub tampoco son aceptadas como gasto. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de vehículos utilizados para la prestación de los servicios profesionales. Entonces, usted me dirá, ¿y qué vehículo puedo utilizar? ¿Cuál podría ser el ejemplo? Simple. Ejemplo, una camioneta doble cabina o cabina simple, en la cual, o de estos vehículos de trabajo comúnmente conocidos, en la cual yo soy un arquitecto y necesito presentar una maqueta para mis trabajos, para mi cliente. En ese vehículo me cae la maqueta, lo llevo, listo. Ahí tengo un vehículo aceptado y que yo en mi calidad de profesional puedo utilizar. Contadores, abogados, doctores no pueden utilizar este ítem porque acá, al igual que en la primera categoría, las sub, los station wagon, no son aceptados como gasto. ¿Se entendió ese punto? Don Richard, dígame. Profesor, ¿y si en ese escenario uno adquiriera una camioneta para prestar servicio, por ejemplo, a un taller, una capacitación, en X punto y yo tenga que llevar eh, el modem para proyectar la PPT, etcétera? A ver, si el vehículo es comercial, si el vehículo es comercial, a ver, ah, es que ahí vamos a ir a la otra parte, el modo de acreditación de ese gasto. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al funcionario, ¿sabes qué? Efectivamente lo utilicé porque debí trasladar mobiliarios para una presentación por una capacitación que yo presté. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema, porque la educación es una actividad de primera categoría, no es de segunda categoría. Así que ojo con eso. Porque ahí eventualmente el funcionario me puede decir, ya, pero esa es una actividad de primera categoría y necesita acreditar la renta en base a la primera categoría. Porque recordemos que la educación, si mi memoria no me falla, está en el artículo 20, número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces Disculpe, recordemos que del 20, el artículo 20, ¿qué es lo que habla? De la primera categoría. Profesor, entonces en ningún escenario uno puede justificar un gasto en segunda categoría para el traslado. Por ejemplo, una Es muy camioneta. difícil, es muy difícil. En ese caso, si yo voy a ir a donde un cliente, si yo voy a ir donde un cliente, me es más conveniente que o lo haga a través de un taxi o lo haga en una aplicación como Uber. Recordemos que Uber y en general toda la aplicación hoy en día me entregan boletas. Ok. Entonces, me sale mucho más conveniente eso que ir. Claro, en el auto voy mucho más cómodo, lo tenemos todo claro. Pero considérenlo que no es un gasto que yo voy a poder utilizar.
Igual un poco injusto, ¿no? Porque si dice que sí somos profesionales y tampoco nos permitirían, por ejemplo, usar un City, vehículo City para reducir en los gastos, ¿no? Sí, Acreditando que es un auto City y demás, porque para un contador, ¿para qué nos sirve, o un abogado, qué nos sirve una camioneta doble cabina con caja, con todas las cosas, y por más que cumpla con las condiciones comerciales, no nos es útil para nuestro giro ese vehículo? correcto. Yo en ese sentido concuerdo con usted. De hecho, siempre he estado tentado a pedir un pronunciamiento respecto al gasto que yo puedo utilizar en la medida que sea 42.2. Que me digan Por ejemplo, específicamente el por qué no puedo utilizar mi City Car, mi sub o mi automóvil para poder llevar a cabo mi prestación de servicio en la medida que yo efectivamente me traslado claro, visitando clientes. injusto eso, porque para algunas cosas sí, para otras no. Así que es un tema que está, yo creo que todavía pendiente de discusión. En algún momento eso se zanjará. ¿Ya? Pero Correcto. recordemos que yo solamente le entrego, en este caso, la jurisprudencia y el llamado a interpretar la legislación tributaria a nuestro querido director nacional, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, artículo 6 letra A, del cuerpo legal antes citado. Después dice, vamos a revisar ahora otra norma. Lo que estábamos viendo era única y exclusivamente la norma respecto a gasto efectivo. Pero también dice, la circular 21 parte diciendo, con todo, los contribuyentes del número 2 del artículo 42 que ejerzan su profesión u ocupación en forma individual podrán declarar sus rentas solo a base de los ingresos brutos sin considerar gastos efectivos. Entonces aquí me está dando la alternativa, porque utiliza un vocablo que es podrán. Usted decide, podrán. No es un vocablo imperativo que, por ejemplo, deberán. Entonces aquí me está diciendo podrán. Es la opción que tiene este contribuyente declarar sus rentas solo a base de los ingresos brutos sin considerar los gastos efectivos. Prosigue. Podrán rebajar a título de gastos necesarios para producir la renta un 30% de los ingresos brutos anuales. El citado porcentaje se calculará sobre los ingresos brutos debidamente actualizados por el índice de precio al consumidor, y los contribuyentes que se acojan a la presunción de gastos no podrán rebajar ningún gasto efectivo ni las imposiciones pagadas por el profesional en forma independiente. Por tanto, eso lo tengo que tener sumamente claro. O es efectivo o presunto. Y recordemos que aquí en la PPT no lo puse, pero recordemos que tiene un tope de 15 unidades tributarias anuales la presunción. Los contribuyentes que se acojan a la presunción de igual forma deberán llevar un libro de ingresos y egresos registrado en los ingresos en forma cronológica, el monto de los ingresos brutos sin contar la retención del impuesto del artículo 74, número 2 de la ley de impuesto a la renta, ni los montos pagados por concepto de PPM. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? PPM. ¿Qué me dice los PPM? El 84 letra B dice que deberán pagar un PPM con tasa 17%. Deberán pagar un PPM con tasa del 17%. ¿Y cuándo yo estoy obligado a pagar PPM? ¿Cuándo yo deberé pagar PPM? Cuando no se ejecute la retención, cuando no existe retención de impuestos. Entonces, recordemos que cuando yo emito una boleta de honorarios, si el receptor de esa boleta es un contribuyente de primera categoría o un contribuyente obligado a determinar su renta mediante contabilidad o renta efectiva, mejor dicho, y contabilidad completa, existe la obligación del contribuyente de retenerme la tasa de este 13,75 y para este año es de 14,5. 14,5. Entonces, ojo con eso. Ahí existe la obligación.
Pero si yo le entrego la boleta a una persona en la cual no tiene la calidad antes mencionada, por ejemplo, le hice la declaración de renta a un contribuyente global complementario, que yo tengo un cliente que es un agente del Banco Chile. Entonces, ya se comunicó este año, ya tenemos lista la propuesta de renta, ya realizamos su ingreso, etcétera. Ya le emitimos la boleta. Entonces, él, en ese caso, no tiene la obligación de retener. Y ahí nace mi obligación de enterar el PPM en el respectivo formulario 29, cuya tasa es del 17%. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí esta slides? Primero, si la retención del impuesto hubiera afectado a la totalidad de los ingresos brutos percibidos en un mes, no procederá a pagar PPM. No procede el pago de PPM por aquellas sumas percibidas de los clientes a modo de reembolso de gastos efectuados por cuenta de esto y sujeto a rendición. No procede el pago de PPM por la venta de bienes del activo inmovilizado, y el pago del impuesto provisional mensual se realizará directamente en la tesorería entre el primero y el 12 del mes siguiente al de la obtención de los ingresos. Si yo soy contribuyente del 42 número 2, probablemente no voy a tener la calidad de facturador electrónico, por tanto, efectivamente, yo debo pagar entre el primero y el 12 del mes siguiente al de la obtención de los ingresos. Como fecha límite, el día 12. Entonces, esas son las normas respecto a los PPMs. ¿Dudas, consultas? Yo, profesor, Dígame. em, igual no me queda muy claro el tema de los PPM, pero pensando en que si alguien le realiza un servicio a un particular, no necesariamente que tenga una empresa y le va a dar una boleta. Ahí aplicaría una retención del 17%. Estaba pensando, por ejemplo, en los corredores de propiedades. Ellos le ofrecen un servicio a cualquier persona y ahí tienen que emitir una boleta, pero que retengan ese 17. Correcto. Deberían emitir la... No, la boleta no dice retención. No, La no, boleta perdón, la boleta va sin sin retención. retención, sino que en el formulario 29 se retiene ese PPM, se declara y se paga ese PPM. Correcto. Ya, ok, muchas gracias. No hay de qué. Prosigamos. Normas contables. Los contribuyentes que opten por gastos efectivos deberán registrar su operación utilizando un libro diario, mayor e inventario y balance. ¿Cómo inventario y balance? Sí, eso dice la circular 21. Los contribuyentes que opten por gasto efectivo deberán registrar sus operaciones utilizando libro diario, mayor, inventario y balance. Al término del ejercicio comercial deberán confeccionar un balance general. Los contribuyentes personas naturales podrán optar por llevar un libro de ingresos y egresos debidamente timbrado ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, aquí hay que hacer la distinción, porque los dos primeros puntos, la circular 21, y ojo con esto, me está diciendo, los contribuyentes que opten por gastos deberán registrar su operación utilizando libro diario, mayor inventario y balance. Al término del ejercicio comercial deberán confeccionar un balance general y después prosigue diciendo, los contribuyentes personas naturales podrán optar por llevar un libro de ingresos y egresos debidamente timbrado ante el servicio. De lo anterior, nosotros debemos entender que los dos primeros puntos está hablando de las sociedades, o sea, hace mención de las sociedades de profesionales que hayan optado por tributar en la segunda categoría. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que aquí me está diciendo, me está haciendo mención prácticamente, aunque no lo dice, a las sociedades de profesionales que hayan optado por tributar en la segunda categoría. Si yo no soy sociedad profesional y soy un contribuyente persona natural, ¿qué es lo que voy a llevar? Un libro de ingreso y egreso. Al término del ejercicio, en dicho libro de ingresos y egresos se deberá confeccionar un resumen de los ingresos y egresos para determinar la renta líquida disponible. O sea, más que un resumen, lo que me está diciendo, terminó el libro y al ladito anóteme, ¿qué cosa? Su renta líquida disponible. ¿Cómo la determinó? Entonces ahí usted va a decir, mis ingresos debidamente actualizados menos mis gastos debidamente actualizados, diferencia, renta líquida disponible. Los contribuyentes que opten por gastos presuntos de igual forma deberán llevar un libro de ingresos y egresos debidamente timbrado por el servicio
y registrando solo los ingresos. Los ingresos y gastos se registrarán en forma cronológica, considerando la fecha de percepción de los ingresos y el pago de los gastos. Y aquí, sin ánimo de ser majadero, nuevamente, los dos primeros puntos hacen relación a las sociedades de profesionales. Como los dos primeros puntos hacen relación a las sociedades profesionales, también debemos entender que una sociedad de profesionales no puede optar por gasto presunto. La sociedad profesional es que optó, y ojo, cuando yo mencione la sociedad profesional aquí en esta clase, me estoy refiriendo única y exclusivamente a aquellas sociedades profesionales que optaron por tributar bajo las normas de la segunda categoría. Entonces, recordemos, una sociedad de profesionales no puede optar a gastos presuntos, solamente gasto efectivo, porque así lo señala implícitamente la circular 21 de 1991. ¿Dudas, consultas? Por el momento Perfecto. no, profesor. Maravilloso. Sigamos. Boletas de honorario de los profesionales independientes. Resolución exenta de 1414 del 27 de octubre del 78, numeral cuarto del resolutivo establece: las boletas de honorarios tienen que ser emitidas en el momento mismo en que se devenga el impuesto. Esto es, cuando el honorario se paga, se abona en cuenta o se pone a disposición del interesado, cualquiera sea el primero de los hechos que ocurra en la forma de percepción. Entonces, ¿qué me está diciendo toda esa línea? Que la boleta de honorario yo la voy a emitir cuando me pagan. Así de simple. Eso es lo que dice la resolución exenta número 1414 de 1978. Y dice, en aquellos casos en que la boleta debe emitirse con anterioridad a la ocurrencia de cualquiera de los hechos anotados, deberá considerarse como una mera utilización de ella como un medio de cobro de los honorarios, y en tal caso su emisión no obligará al contribuyente a contabilizar dichos honorarios, y en tal caso su emisión no obligará al contribuyente, a contabilizar dichos honorarios en ese instante, sino solo cuando efectivamente se produzca su pago, abono en cuenta o se ponga a disposición. Entonces, aquí la resolución 1414 está dando lugar o nos está diciendo, ojo, ojo con esto, usted emite la boleta cuando efectivamente se percibe el pago del honorario. ¿Dudas, consultas? Enajenaciones de bienes de activos fijos por parte de los profesionales independientes. Entonces, ojo con esto, que aquí estamos hablando de los bienes de activos fijos que yo incorporé en mi libro de egresos. Y dice, y más que los libros de egreso, sino que la depreciación que yo determiné en el egreso. Y dice, la enajenación ocasional de bienes activos inmovilizados no constituye un ingreso de segunda categoría, sino más bien un ingreso que se debe clasificar dentro del artículo 20, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta. De lo anterior, la venta de ocasión de bienes de activos inmovilizados se gravará con tributación normal, es decir, afecta a impuesto de primera categoría y global complementario. La base imponible del impuesto de primera categoría será mayor valor determinado, entendiendo por esta el precio de venta menos el costo de adquisición debidamente reajustado hasta la fecha de enajenación. Entonces, miren lo que me está diciendo acá. Me está diciendo, ojo, esta venta de activo fijo usted no la considere dentro de su ingreso de la segunda categoría, sino más bien tenga en consideración que estamos en presencia de una renta de primera categoría, específicamente del 20 número 5. Por tanto, ¿cómo lo va a determinar? Va a ser su precio de venta menos el costo de adquisición, y ese mayor valor se va a ver afectado con el impuesto de primera categoría y global complementario. Y lo mejor de todo, que al ser una venta ocasional, aquellos contribuyentes que obtengan rentas esporádicas afectas al impuesto de primera categoría o al global complementario, según sea el caso, deberán declarar dentro del mes siguiente al de la obtención de la renta. Por tanto, si yo lo vendí ahora en abril del 2025, tengo hasta mayo
del 2025 para presentar la declaración de renta respecto de este ingreso. Y en el caso de producirse una pérdida de un bien del activo inmovilizado, ella se podrá deducir de las utilidades que se obtengan de operaciones futuras de la venta de este activo inmovilizado. Ahora, como este activo, y ojo con esto, como este activo ya se ha visto, yo ya lo he depreciado y he utilizado parte de la depreciación como gasto en los ejercicios anteriores, tengo que tener la consideración que voy a tener que rebajar al precio de costo aquella parte que ya se encuentra depreciada, para que lo tengamos en consideración. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, consulta? Nada. Perfecto. Sigamos. Ley 21.133, la maravillosa ley de cotizaciones provisionales de los profesionales independientes. Este es un poquito ya bonus track porque ya no tiene mucho que ver con la tributación. Pero ¿qué dice? La ley 21.133, publicada el 2 de febrero del 2019, es la que establece el nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotizaciones para incorporar a los trabajadores que emiten boletos honorarios a los regímenes de protección social. Ahí me equivoqué, no es 2019, es 2009, perdón. Voy a corregir la PPT. Así, la cotización obligatoria para estos trabajadores, originada en la reforma del 2008, dará acceso a todos los beneficios de seguridad social, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales. Entonces ahí lo que me está diciendo es que existe esta ley que me obliga a cotizar, ¿qué cosa? Imposiciones que se debe pagar en respectiva declaración de impuesto a la renta y que en primera instancia debiese financiarse con la retención. Es la idea, ¿no? Se mantendrá la obligación de cotizar para todos los regímenes de seguridad social a los trabajadores que emiten boletos honorarios por 5 más ingresos mínimos mensuales en el año calendario, algo así como 2,5 millones, y que tengan menos de 55 años los hombres y menos de 50 años las mujeres al 1 de enero del 2018. Entonces, ojo con eso. La base imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos regímenes de seguridad social será el 80% de la renta bruta anual, por lo que la cotización equivale al 17% de los ingresos brutos del año calendario anterior. La obligación de cotizar para todos los regímenes será anual, materializándose en la declaración de impuesto de abril de cada año con cargo a las retenciones del año anterior. El pago anual de las cotizaciones en abril de cada año dará cobertura para todos los regímenes provisionales entre julio del año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente. 12 meses. ¿Ya? Para cumplir con la obligación de cotizar, la ley aumentará gradualmente la retención del 10% que afecta a las boletas honorarios a un 0,75 por año a partir del año 2020, un 1% del noveno año, hasta llegar a 17% en 2028. La retención del 10% que llegará en 10 años a un 17% permitirá pagar el 100% de las cotizaciones provisionales en un orden. En este orden: seguro de invalidez y sobrevivencia en primera instancia, seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, seguro de acompañamiento de niños y niñas, salud y pensiones. En último lugar, pensiones. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Quienes emiten boletos honorarios por 5 más ingresos mínimos mensuales en el año calendario, actualmente son 2,5 millones. Quienes tengan menos de 55 años, los hombres, y menos de 50, las mujeres, al 1 de enero del 2018, no estén afiliados a alguna de las instituciones de previsión del régimen antiguo, administradas por el Instituto de Previsión Social, a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. ¿Y cuáles son los trabajadores que emiten boletos honorarios y que no están obligados a afiliarse ni a pagar cotizaciones?
los hombres de 55 años o más y las mujeres de 50 años o más al 1 de enero del 2018. Los trabajadores que emiten boletos honorarios afiliados a alguna de las instituciones de la previsión del régimen antiguo, administrado por el Instituto de Previsión Social o la Dirección de Carabineros o la Capredena. Los que ya cotizan por el tope imponible, 87,8 UF, unos 3,3 millones mensuales. Y ojo que la propuesta, ojo con esto, la propuesta, cuando usted va a hacer su declaración de impuesto a la renta, cotiza por el tope y paga honorarios, la propuesta le hace el cálculo de los honorarios, así de la imposición, así que ojo con eso, porque no están obligados. Y los que perciben una renta inferior a 5 ingresos mínimos mensuales, o sea, quienes tienen rentas brutas anuales por honorarios inferiores a 2,5 millones según el valor del ingreso mínimo mensual. Los pensionados, salvo aquellos pensionados por invalidez parcial y transitoria, y aquellos que se encuentran realizando trabajos a honorarios. Las cotizaciones provisionales se bajarán de la base tributable. Para los trabajadores que tributen en base a renta presunta, las cotizaciones provisionales obligatorias se entienden comprendidas dentro del 30%, por lo que no se rebajarán adicionalmente a la renta afecta impuesto. Y por su parte, quienes lleven contabilidad detallada podrán deducir dentro de sus gastos el total de las cotizaciones provisionales calculadas por el Servicio de Impuesto Interno en la operación renta. Y colorín colorado, la presentación ha finalizado. ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Profesor, Dígame, señor. usted habló de la boleta de honorario, que había un plazo del 1 al 12 para enterar la retención, ¿no es cierto? Correcto, Y, el PPM. y yo encontré un documento del Servicio de Impuesto Interno y del Ministerio de Hacienda cuando salió esta ley, y que a las boletas electrónicas también le amplía el plazo hasta el 20. ¿Qué sabe usted de eso? Lo desconozco, sinceramente. Primera vez que lo escucho. Y yo tengo la documentación, ¿a dónde se la puedo enviar? Le dejo mi correo para revisar, para que lo pueda revisarlo. Sí, Se lo dejo aquí en el chat. Me lo envía y si me lo envía al tiro, lo proyectamos. espérese, voy a ubicar la información. Mire que si esto es así, Es que sería maravilloso. ¿sabe por qué? Porque esto yo lo estuve discutiendo, incluso salió un alegato cuando se cortó esto, el servicio estuvo parado 1 o 2 días con la página, ¿Ya? y yo reclamando y el profesor José Fajardo me mandó la aclaración Perfecto. y quedé como sorprendido porque tan tarde. ¿A dónde se la envió? Le dejé en el chat el correo electrónico. Ya, a ver, Y por eso le digo, uno nunca termina de aprender. Yo primera vez que lo claro. escucho. Si la persona que dice que se lo sabe todo en tributaria, créame que es la persona más... eh, No, siempre uno termina. ¿A Marchán? sí, señor. Ya. Lo voy a mandar antes que termine la clase porque me gustaría su comentario. Ah, ahí van de uno. Aquí lo he recibido Moisés. ¿Lo recibió? Sí, estamos. Vamos a. Lo vamos a proyectar, ¿le parece? Sí, es que yo quiero compartirlo, si se lo comparta a los colegas, Ningún problema.
porque es interesante, ¿sabe? Que me llamó la atención y para mí, como dice usted, nunca termina de aprender, novedoso. Y lo otro que me llamó la atención que en el colegio de contadores, bueno, a lo mejor es administrativo quien lo mandó, estaban haciendo el reclamo y no tenía ningún asidero. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Los contribuyentes de primera categoría que operen con facturado electrónico, los contribuyentes de segunda categoría que emitan boleta de honorario electrónica, en ambos casos declarar y pagar el F29 vía Internet. Los requisitos de IBEI no serán exigibles a los contribuyentes que en razón de actividad económica que desarrollen no se encuentren obligados a emitir documentación tributaria. ¿Cómo puedo averiguar? Bueno, yo hice la prueba este mes, po. ¿Ya? ¿Y cómo le fue? Me pasé hasta el día 16, hasta ayer, ¿Ya? y la envié y no me cobraron multa, interés, nada. Entonces, déjame decirle que maravilloso. Mm. Entonces tenemos hasta el 20, Sí, hasta el 20. Mire, claro. y es del año 2006. Sí, por eso yo llegué un poquito atrasado. Le Y el digo una otro, cosa, le y cuento el otro que algo. le... ¿Ah? Profesor, el otro que le envié es del Ministerio de Hacienda, que me llamó la atención, que ese me lo mandó el profe. ¿Le llegó ese? La vamos a revisar. Ahora, le digo una cosa. ¿Eh? Yo terminé el magíster en el 2019 y en mi clase hay un puesto global complementario. Nunca nos dijeron esto tampoco. Y créame que quien me hizo la clase es una eminencia. Y también Sí, siempre fue del día 12, ¿no? a mí me llamó la ¿Mm? atención profesor de tal fecha ahora, pero este profesor, cuando yo le reclamé el servicio, le mandé una copia, me dijo, ¿qué estás reclamando? Estás equivocado. Me dijo, tienes hasta el 20. Le dije, mándame el respaldo, y me lo mandó. Es ¿Y lo que sabes le lo que mandé. pasa? Es que el profesor Fajardo escribe libros. Claro, por eso. Pero yo dije que bueno, aquí lo voy a pillar al profesor Fajardo que se equivocó. Y me pidió la respuesta, me dijo, hazme el comentario. No, profesor, disculpe, yo estaba equivocado. Ya, yo no voy a compartir el material a los compañeros. Ya. Disculpe, es que recién me incorporé. Habla Janet, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Janet. ¿Están hablando del pago del F29? Correcto. Sí, Ah, porque los que no son electrónicos pagan hasta el día 12. Sí, hasta el día 12, tal cual. ¿Eso es lo que estaban viendo? Sí, lo que estábamos hablando del plazo para pagar la retención, el PPM en el caso de los contribuyentes de segunda categoría. Ah, ya. Eso estábamos hablando. Queda hasta el día 20 de acuerdo a la información que nos proporcionó el colega. Así que ahí se las voy a subir al sitio también para que lo puedan descargar. ¿Ya? Ya, Ya, la gracias. presentación ha terminado. Tengo un pequeño ejercicio que voy a tratar de explicarlo, que es bastante simple, la verdad que no tiene mayor complejidad, pero es para que usted pueda ver lo que puede y no puede, cómo se rebaja en la práctica. Y de verdad que no tiene ninguna complejidad. Entonces, voy a, proyectar. Listo. Ya. Aquí tenemos un pequeño ejercicio de una tributación de un profesional de la segunda categoría de la ley de impuesto a la renta. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos los ingresos brutos que tuvo este profesional desde enero a diciembre. ¿Qué es lo que me dice la norma? En primera instancia, tenemos que considerar que son en base a ingresos percibidos debidamente actualizados. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy transformando de porcentaje a factor. ¿Para qué? Para yo poder hacer esto. Mire, copio, tomo el valor, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir?
tú por, y aquí vamos a tener los ingresos debidamente actualizados. ¿Ya? Es sumamente importante tener esto en consideración, que aquí son en base a ingresos debidamente actualizados. ¿Ya? Oh, perdón, me equivoqué me equivoqué en el botoncito. Profesor, Dígame, señor. yo hice el mismo cálculo que está haciendo usted por adelantarme y no ¿Ya? me cuadra con lo que tiene el Servicio de Impuesto Interno como retención actualizada. Yo creo que puede ser de que a lo mejor yo, como no llevo el control de los pagos, tendría que ir a eso para cuadrarme con el Servicio de Impuesto Interno. A ver, ¿qué cálculo hizo? El que acabo yo de compartir en pantalla, ¿no El es que usted cierto? acaba de hacer, entonces es muy probable que una boleta de enero, me refiero a la retención, me la hayan pagado en febrero. Correcto, entonces ahí usted tiene que utilizar el factor de febrero. Exacto, claro. Por eso yo le digo que no es tan automático el honorario bruto, no me cuadraba, ni tampoco la retención, porque yo creo que depende de los pagos. Sí, correcto. Ahora, ojo que hay contadores que aplican bien la norma y la retención la pagan cuando efectivamente pagaron la boleta. Claro, es que estos son unos médicos y resulta que pagan cuando quieren, ¿no? Entonces se hace una distorsión para que lo tengan presente los colegas si no le cuadra. Sí, Son bueno, diferencias chicas, pero se descuadra. yo creo que en todas partes, en todos los tipos de clientes se cuecen habas, así que hay algunos que pagan muy bien, otros que pagan muy mal los impuestos. Claro. Ya, después tengo los egresos ya actualizados. Aquí tengo remuneraciones pagadas al analista contable, tengo los gastos por el sistema contable, tengo el arriendo de la oficina, tengo gastos de útiles de aseo y oficina de enero a diciembre según la factura y tengo un gasto sin documentar por una oficina menor. Después tengo los ppm debidamente actualizados. Ahí están ya corregidos los ppm que pagó este contribuyente, porque como usted podrá haberse dado cuenta, no tiene retención. Aquí en las bolitas no tuvo retención, por tanto, ¿qué es lo que tiene? ppm. Entonces, hasta este punto es un contribuyente bastante simple y sencillo. Como usted podrá darse cuenta, no tiene ninguna complejidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Recordemos que si yo voy a utilizar los gastos efectivos, si voy a utilizar gasto efectivo, en primera instancia me debo regir por el 31 de la ley de impuesto a la renta, que sean necesarios para producir la renta. Adicionalmente, y en general me tengo que regir por toda la norma de la primera categoría. Debo tener un libro de ingreso y egreso en la medida que yo sea persona natural. Recordemos que aquí no estamos hablando de sociedad de profesionales. Si soy sociedad de profesionales, es otro tema, porque ahí sí o sí estoy en la obligación de preparar y confeccionar un balance. Libro diario mayor, inventario y balance. La norma circular 21 de 1991 me lo exige. Así me lo exige. Por tanto, no puedo tener gastos presuntos en una sociedad de profesionales. Sí puedo tener gastos presuntos en una persona natural y en el caso de que yo, persona natural, contribuyente al 42 número 2, quiera determinar en base a renta efectiva, ¿qué es lo que tengo que mantener? Un libro de ingreso y egreso en donde correlativamente voy a tener que llevar a cabo las anotaciones de ingreso y egreso. Determinación de la base imponible. Entonces aquí yo tengo dos alternativas. La primera alternativa, voy a buscar los ingresos debidamente actualizados. Mire. Son los gastos efectivos. ¿Cuánto es la base imponible que me da estos gastos efectivos? 28.952.000. Quiero rebajo las remuneraciones porque me permite el pago de las remuneraciones de los analistas contables, personal contable que yo pueda haber tenido contratado. También he aceptado el gasto de arriendo, el gasto en el software contable y los gastos de oficina y aseo, ambos, todos estos gastos debidamente comprobados. Por tanto, ¿debo presentar la 1835 en este tipo de contribuyentes? Sí, la debo presentar. Ojo con eso, la declaración jurada de arriendo. Y ahí tengo una base imponible de 28 millones. Por el contrario, si yo no quisiera, mire, si yo no quisiera
llevar renta efectiva y quiero llevarme a la presunción, voy a tener un gasto de 13.670.000, pero también tengo que tener en consideración que tengo un tope de 15 UTA. Y las 15 UTA, en este caso, considerando el valor de la unidad tributaria anual al 31 de diciembre del 2024, son 12.112.920 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo voy a tener que hacer, o voy a tener que ver qué es lo que más me conviene. ¿Tuve durante el año la capacidad para poder tener en orden mi libro de ingresos y egresos? Si la respuesta es sí, ahí nosotros tenemos la mejor alternativa, que es la renta efectiva. Por el contrario, si yo soy desordenado, soy un profesional desordenado, que pasa mucho, especialmente con médicos, arquitectos que son desordenados, alguno que otro abogado que también me ha tocado por ahí, que es bastante desordenados. Yo conozco abogados que ni siquiera saben Excel, saben lo básico en realidad, y no lo estoy desmereciendo, sino que su mundo no son los números, sino que están viendo otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo la capacidad para reunir la información contable, va a pasar que voy a tener que irme a renta presunta. Usted me dirá, claro, las remuneraciones sí, las remuneraciones es lo básico, lo fácil, pero los demás gastos, por ejemplo, de útiles de aseo, si no lo tengo, demás gastos de no sé, mantención o reparaciones que haya hecho en la oficina y no tengo cómo poder acreditarlo, la mejor alternativa siempre van a ser los gastos presuntos. Entonces, ya con esa información me falta hacer, ¿qué cosa? El recuadro número 1. Entonces, este recuadro número 1 va a estar dado por la siguiente forma. Ingresos, 45. No tengo impuesto retenido. Si usted se da cuenta, aquí no tengo retención. En mis boletas no hay retención. Por tanto, nada más que hacer en ese recuadro número 1. Y después me voy donde dice gastos efectivos. Voy a ir a buscar este valor de gasto efectivo, que son los 11 menos los 40, menos eso y eso. Los gastos están actualizados, ¿no es cierto? También. Sí, están actualizados. Ya. De hecho, aquí dice ya actualizados. Egresos ya actualizados. Recuadro, voy a buscar los gastos, mire. Ahí lo tengo. Las remuneraciones, el arriendo de oficina, el software contable, el gasto de oficina. Con lo cual llego a los 28.952.899. 28.952.899. Y aquí, ojo, que se me olvidó decirle esto, mencionarle esto. Gasto sin documentar. ¿Qué pasa con ese gasto sin documentar? ¿Lo puedo utilizar para rebajar mi base imponible? Sería rechazado. Es un gasto rechazado, un gasto no aceptado, a priori. ¿Por qué? Porque de qué otra forma, y eso también tenemos que tenerlo en consideración, hay un oficio por ahí por parte del servicio que me dice que a pesar de no existir factura o boleta, el gasto podrá ser aceptado en la medida que yo lo pueda acreditar de alguna otra forma. ¿Ya? Entonces ahí empiezo yo a pensar de qué forma yo podría acreditar los gastos de traslado. Si no tengo un comprobante, no tengo las boletas del taxi. Si el Uber lo puedo sacar cuando yo estime conveniente, pero si no tengo las boletas de traslado, de gastos de pasajes de bus, etcétera, etcétera, o cómo pagué la reparación menor, mejor no me complico la existencia y lo dejo fuera. Así de simple. Ahora, si tengo como poder acreditarlo, si yo tengo como poder acreditarlo, bienvenido sea. Es un gasto que sí voy a poder rebajar. Entonces, el mejor ejemplo de un gasto que yo sí puedo acreditar son, ¿qué cosa? Las propinas. Porque si yo voy a un restaurante, a una cena de negocio, probablemente sí voy a darle propina a la persona que me atiende. Y al reverso voy a anotar el monto de la propina que yo le entregué. Y voy a tener comprobante en el cual se establece el monto total que yo pagué. Entonces, claro, no existe una factura, no existe una boleta por la propina.
pero sí voy a tener un documento de factura que al reverso yo voy a anotar propina tanto y que me va a coincidir con el comprobante del pago de la tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Se entiende ese ejemplo? Correcto. Ahora, y aquí vamos enlazando también la información. Recordemos que si yo voy a un restaurante, necesito mantener un registro de todos los comensales que asistieron a la reunión. ¿Cuál fue el motivo de la reunión? La empresa que trabaja, dirección, correo electrónico, página web, etcétera, la mayor cantidad de antecedentes y cuál fue el tema tratado en esa reunión. Para que ese gasto restaurante también sea aceptado. Recuerden eso, no se les vaya a olvidar. Ya, pero eso es harina de otro costal. Entonces, listo. Ahí tengo listo mi recuadro número 1. No tengo retenciones. Me voy a ir al formulario. Mire, formulario. Y aquí el formulario me dice 42, línea 7, rentas percibidas, lo voy a dejar en amarillo, con negrita, en rojo la letra. Rentas percibidas, el artículo 42, número 2, honorario y 48, directoria sociedad anónima, según recuadro 1. Y voy a buscar más recuadro 1 y lo voy a dejar ahí, mire. Listo. Voy al formulario. Listo, enter. Ah, me falló. Perdón. Voy a copiar aquí. 28.952.899. Comprobar que no me equivoqué. No me equivoqué. Ya. Listo. Y llamo el valor. Listo. El contribuyente no tiene ningún otro ingreso más. 28. Ahí están los 28, la base. Voy a buscar ahora mi tabla global. Y en mi tabla global yo le voy a decir la base imponible por 28.952, tabla global. Lo busco aquí, 8%. Cierro paréntesis, menos la rebaja del 8. Y obtengo mi impuesto determinado que son 911.133 pesos. Ya hasta aquí, la vida me empieza a sonreír porque yo empiezo a buscar ahora dónde están los ppm. Acá abajito, mire que me dice deducción al impuesto, ppm. Se da cuenta aquí en la línea 85 debo registrar o el ppm de primera, del ppm de segunda categoría y el ppm voluntario. Entonces, mire, ahí, menos. Voy a buscar qué cosa. El ppm debidamente actualizado. ¿Dónde lo tengo? Ahí abajito, mire. ppm actualizado. Y chita que se me puso bonita la vida, mire. Aquí, el global complementario fueron 911. Tengo 6.237.000 de ppm. Y vamos viendo. Aquí me falló esta, mire. Vamos a ver. Y le vamos a decir los 9 más los ppm. Los 6.237.000. ¿Cuánto me da? 5.325.000. Hasta ahí todo sería color de rosas, pero tengo una mala noticia. Me falta la cotización. Y aquí tengo cómo calculamos la cotización. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Miren, el único dato que yo necesito es el valor del honorario debidamente actualizado, que en este caso son 45.567.000. Y la cobertura parcial se calcula en base al 80% del honorario debidamente actualizado. En este caso serían 36 millones. Y determino la tasa vigente de seguro de invalidez y sobrevivencia 1,5, accidente del trabajo en 0,9, 0,03% de la ley sana, salud un 4,9 y un 7,34 porque estamos hablando de cobertura parcial. 5 millones, 5.347.765. Me voy aquí al formulario. Dice cargo por cotizaciones provisionales más, si es parcial, son 5.347.000. Y aquí le digo, y ahí me da a pagar 21.885 pesos. Aquí ya no me sonrió tanto la vida porque se fue prácticamente toda mi retención para pagar una cotización parcial. Disculpe, Dígame.
¿La retención de la cotización parcial da derecho a licencias médicas o tiene que ser la retención total para la licencia médica? Entiendo que da derecho a licencia médica también. Sí, pero tiene un porcentaje, porque como no es total, yo estuve Mm. viendo una charla, pero como no es total, es menos de lo que debiera pagarle por el total. Se recomienda que No le usen pagan la el licencia por el total. total. Mm. No le pagan la licencia por el total cotizado. Pero de Claro, que es tiene Ah, todo derecho, ok. tiene parcial. derecho. ¿Ya? Es recomendable usar la total. De todas maneras. Ahora, aquí viene la total. ¿Cuánto me da total? Le quedaría. Si nos da total, nos da 6.266.000. Entonces, cuando hablamos total, nótese que aquí los únicos porcentajes que cambian son de salud y AFP. Mm. ¿Ya? De 4,9 pasamos a 7 en salud y de 7,34 pasamos a 7,76. Y en el caso, si fuera total, 6.266.000 y ahí tiene que pagar cerca de 1.000.000 de pesos. Alternativas para pagar ese 1.000.000 de pesos. Es como lo mismo que le salía arriba. ¿Cuáles son las alternativas para pagar ese 1.000.000 de pesos? Tarjeta de crédito, postergar el impuesto hasta el mes de junio y después hacer convenio en la tesorería si es que no tengo para pagar ese giro. Digerirlo. Ya, pero recuerde que sale más caro. Profesor, Dígame si para que le hagan los descuentos todo esto usted que está mencionando, ¿hay un mínimo de honorario? 5 ingresos mínimos mensuales. Ya, 5 mensuales. Y 5 ingresos mínimos mensuales. Durante todo el año, la persona tiene que haber percibido 5 hasta un máximo de 5 ingresos mínimos mensuales. En 2,5 millones. Por Ya, ejemplo, si yo estoy estudiando y hago trabajitos de vez en cuando en las tardes, por ejemplo, estudiante de Derecho y hago trabajos de procurador. Ellos generan boletas honorarios para cobrar hasta si mis trabajos de procuraduría no son tan amplios, sino que lo hago en forma esporádica y son menos de 2,500.000, no procede el descuento previsional. ya. ¿Ya? Y ese era el ejercicio. Si usted se da cuenta, un contribuyente 42 número 2, ¿dónde está la complejidad? Porque la declaración de renta no tiene ningún problema. El cálculo va a estar ahí. Es cosa que usted ponga el valorcito y después lo va a comparar con la cotización, con su cotización de impuesto a la renta y se da cuenta, sí, no es difícil. ¿Dónde está el problema realmente? En esta parte, renta efectiva o gastos presuntos. ¿Qué me conviene más? Y más que qué me conviene más, yo contador al momento de tener a este cliente, o yo mismo, porque esta clase está más orientada a nosotros que a terceros, yo mismo he sido capaz de mantener esta información. Y segundo punto, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene más? ¿Hacer una sociedad y tributar en primera categoría? ¿Como sociedad profesional y tributar en primera categoría? ¿O una sociedad de profesionales tributar en segunda categoría? ¿O lo hago en forma independiente con renta efectiva? Esas son las preguntas que yo le invito a preguntarse, porque también tiene que tener en consideración que para ser una sociedad de personas, para que sean sociedades profesionales, se necesitan dos. Sí. Y ahí va. Y ahí es donde viene el problema. Que sean similares. Similares, profesiones similares. Mire, yo le voy a dar un pequeño ejemplo. Yo he tenido una, dos, tres, cuatro sociedades. De las tres primeras con el mismo socio. Y no funcionaba. Insistí, insistí, insistí. Y no funcionaba. La cuarta con el mismo socio y dos personas más. Tampoco me sirvió. Al final dije, ya no, voy a tener que trabajar solo. Y trabajando solo, créame que me ha ido mucho, mucho, mucho mejor. Mejor. Don Richard, dígame. Profesor, esta información que usted nos está entregando sirve mucho para entregarlo por medio de una asesoría a distintos clientes. Pero, como le reiteraba en los talleres anteriores, no sé si era usted o el profesor Byron, que las personas que no entienden el concepto de la asesoría o no están dispuestas a pagar para obtener esta información.
Bueno, lamentablemente la realidad, y también, aparte de que sea la realidad, también tenemos que nosotros hacer un poco de media culpa, y me incluyo dentro del saco, y no porque lo haga, sino que porque soy parte de la profesión. También hay contribuyentes o contadores que ofrecen servicios contables por sumas ridículas. Sí, Entonces, es te hago el cierto. IVA por 5.000, te hago el IVA por 10.000. Había una empresa llamada Contable que entiendo que ya no existe porque dejó la embarrada a muchos clientes, muchos contribuyentes. Creo que tenían como 4.000, se jactaban de tener 4.000 clientes y cobraban 15.000 pesos mensuales. Claro, optaron por ser masivos, cobrar 15.000. ¿Y qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? Por deuda. Entonces, ahí está el problema, porque desaparecen porque hacer el IVA haciendo clic, clic, clic es súper fácil. El problema está en cuando empiezan a llegar las cartas de las diferencias, qué pasó acá. Y los contribuyentes se acostumbraron también a eso, no es que me esté cobrando muy caro. Sí. A mí me dicen que es económica. Profesor, Dígame, sí. de manera particular, yo, igual mis servicios, yo igual los cobro caro, pero me diferencio porque, un ejemplo, me solicitan algo a las 8 de la noche y yo le respondo en el momento. Esa es mi propuesta de valor. ¿Ya? Me junté a conversar con un ex compañero de trabajo. Me dijo, no, es que tu cobro de servicio igual está caro en comparación al mercado. Yo le dije, sí, pues, pero pregúntale a uno de mis clientes cuánto me demoro yo en responderle y pregúntale a un amigo de ese cliente cuántos días se demoran en responderle a él. Sí, puede ser. Esa es mi propuesta de valor que yo le genero a la entrega de mi información. Y O sea, no, su propuesta de valor es más, su propuesta de valor va orientada a la disponibilidad que usted mantiene con sus clientes, claro, que es válida, pero no la porque comparto. no me gusta bajar el precio porque creo que no sé, pues, fueron 5 años estudiando, noche, que no tenía, entonces, nada que ver Sí, que esté cobrando 10.000 pesos porque ellos piensan que es un favor. Más correcto. que No, y de hecho, ojo, sí pasa mucho. Yo comparto su propuesta de valor, o sea, entiendo su propuesta de valor, pero yo no la comparto. O sea, yo después de las 7 de la tarde no le respondo a ningún cliente y no cobro barato. Pero también por un tema de que tengo familia, tengo hijos y ya también aprendí la lección. Así de simple. Totalmente de acuerdo. ¿Le puedo hacer una pregunta con una excepción? Sí, dígame, por supuesto. En el recuadro uno es bien cortita. Si se puede posicionar el recuadro uno. Para allá vamos. Profesor, ahí donde dice en el 545 en el código, en la línea 26, honorarios anuales sin retención, ahí tengo que Sí, perdón. colocar la Ahí segunda va, categoría, sí. Perdón, ¿m? ¿cómo? La sociedad profesional de segunda categoría, ahí van los ingresos. No, van acá. Supongamos que esta persona tiene una participación de ingresos en sociedad de segunda categoría. No, de la Ahí, sociedad en total. Y no le he rebajado los gastos. ya, miren, esta persona participa en una sociedad profesional, ¿Ya? ¿ya? Entonces, me dice que dentro del antecedente tiene participación por 2 millones de pesos. Vamos a darle Ya. un ejemplo súper simple. Sí. Entonces, yo no soy la sociedad profesional, ¿no es cierto? Solo ¿Ya? participo y me dijeron, tú tienes 2 millones. Entonces voy y le digo, ahí, 2 millones de pesos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Ahí está, los 2 millones de pesos. Entonces ahí yo ya aumenté de 28 a aumentar 30. ¿Te No, das parece cuenta? que o yo me expliqué mal, profesor. No, lo que yo le quería decir, yo tengo una sociedad profesional y tengo ingresos por 30 millones y gastos por 15. ¿Dónde los coloco? Ingresos por 30 y gastos por 15. Ya. La sociedad de profesionales, lo único que presenta, ojo con eso, la sociedad de profesionales lo único que presenta es el formulario en blanco. Ya, Solamente pide los ppm o los pone a disposición. correcto. Y no registra nada más. Ya, Cuándo va a utilizar el recuadro uno? O mejor dicho, el recuadro uno no lo utiliza. Lo único que tiene que correcto. esperar es que eventualmente lo llamen para una fiscalización.
¿Y cuándo va Ya. a pasar eso? Cuando al socio de la sociedad profesional lo llamen y le digan, demuéstrame esto, y ahí van a citar a la sociedad propiamente tal. Entonces asigno la participación nomás y listo. Exacto. Pero la sociedad propiamente tal, lo único que hace es declarar los ppm o las retenciones y ponerla a disposición del socio o accionista. Correcto. Socio, perdón, socio. Ya. Pucha, No procede accionista, me disculpe. ¿Ya? súper bueno. Yo tenía otro concepto, así que con esto me quedó claro. Sí, no, la sociedad profesional le presenta en blanco. Ya. Es de segunda categoría, ¿no es cierto? De segunda. Sí, de segunda categoría. Ya. Ya, ¿Ya? gracias, profesor. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya. Nos estamos viendo entonces. Cuídense, descansen. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas Que estén al habla. gracias. Estamos al Gracias, habla. profesor. Muchas Muchas gracias. gracias, don Moisés, por su aporte. Lo voy a compartir también en la página. Gracias por la Y paciencia. para eso estamos. Se le agradece. Se le A agradece la usted. atención. Que esté muy bien. Buenas noches, chao, chao. Chao, Ah. María, que estés bien. Igual.